7 de la mañana con 37 minutos, 7:37 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a la señora ministra de Educación, Rad Kramer, quien está acompañándonos para iniciar nuestro segmento de entrevistas. Qué gusto saludarle, ministra. Me congratula recibirla a los tiempos. Gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Comenzamos esta semana con novedades en el ámbito educativo relacionadas a la decisión anunciada en las últimas horas por el COE Nacional, que ha autorizado este regreso semipresencial voluntario de algunas instituciones educativas, sobre todo del sector rural. Cuéntenos, por favor, ministra. Buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Arisenia Espinel. ¿En qué consiste este retorno progresivo? ¿En qué ciudades, en qué localidades se va a dar y qué establecimientos son los autorizados? Bienvenida, ministra. Buenos días, Yesenia y Alexis. Siempre un gusto atender a sus entrevistas y buenos días con todos. Sí, en efecto, ayer el COE Nacional hizo una nueva evaluación porque en todas las sesiones plenarias se va evaluando el retorno progresivo, seguro y opcional a clases de acuerdo a los informes que presente el Ministerio de Salud en cada parte del país. En ese sentido, lo que se aprobó ayer es que pueden retornar y se levanta la suspensión del pilotaje de algunas instituciones educativas, todas ubicadas en las parroquias rurales, en las áreas rurales, y en total suman 77 unidades educativas. No se consideró, y precisamente por el nivel todavía de contagio, no se consideraron las capitales de provincias como el caso de, obviamente, las provincias de toda la sierra, porque la costa está ahorita finalizando clases, pero sí las parroquias rurales y el área rural. Se aprobaron en 25 en Loja, 24 en Pichincha, 9 en Zamora Chinchipe, en Napo 5, en Pastaza 4, en Morona Santiago 3, en El Azuay 2, en Chimborazo 2, en Orellana 1 y en Tungurahua 1 y en Imbabura 1. Ministra, buenos días, bienvenida. Son 77 que van nuevamente a reabrir sus puertas. En total, ¿cuántos estudiantes calculan ustedes que van a regresar a clases? En este momento no tengo exactamente la cifra, pero son unidades educativas rurales y en la mayoría son de un tamaño, más bien son pequeñas. Hay algunas que son en parroquias rurales que son un poco más grandes, pero recordemos que siempre es opcional y voluntario para las familias el enviar o no sus hijos a clase. Es más, cuando las unidades educativas se ofrecen para estos pilotajes, como estas, que muchas de ellas ya estaban implementando su pilotaje, ellas cuentan con una firma de consentimiento de las familias en que sí quieren que vayan. Aquellos que no desean las familias que vayan, continúan por Aprendemos Juntos en Casa a través de todo tipo de recursos. Ministro, ¿qué consideraron para tomar esta decisión y cuál es la incidencia del COVID-19 en estas localidades donde se ha autorizado este retorno voluntario a las clases semipresenciales? El primer gran criterio es siempre la seguridad sanitaria. En ese sentido, el Ministerio de Salud presenta siempre un informe, un diagnóstico de cuáles son los lugares que están menos afectados en contagio y a su vez, por supuesto, trabajamos en una mesa interinstitucional entre educación y salud porque las unidades educativas todas tienen que elaborar su plan de retorno, todas, porque si no es ahorita, es mañana, etcétera, y sabemos que el plan de retorno consiste en que dependiendo el número de estudiantes, dependiendo el número de docentes, las circunstancias culturales, socioeconómicas, del contexto, las unidades educativas tienen que decir, nosotros vamos a volver tantos días por semana, tantas horas, esta es nuestra señalética de movilización dentro de la escuela, así vamos a tomar todos los protocolos, vamos a capacitar a nuestros docentes, que todas lo están haciendo, y una vez que presentan ese plan, basados en todo el requerimiento del Ministerio de Educación, pero lo adaptan con autonomía y responsabilidad a sus necesidades, en diálogo con las familias y en acuerdo con las autoridades locales, la Mesa Interinstitucional de Educación y Salud los analizan y aprueban y los elevan al COE Nacional en el área, sobre todo urbana. En las áreas rurales, como sabemos, el COE Nacional le dio la competencia a Educación junto con Salud a poder aprobar incluso también el retorno. Ministra, entendería que, me parecería además que los docentes y el personal de las escuelas que se van a abrir, de estas 77 unidades, deberían ser ya parte de los beneficiarios del plan de vacunación.
van a ser beneficiarios del plan de vacunación, como siempre lo dijo el ministro de Salud, pero nosotros igualmente mandamos un oficio en diciembre para que quede el compromiso siempre formal. Son la fase 1 y es el sector prioritario. Ellos están totalmente, y no solamente el magisterio fiscal, sino todos los docentes del país, por supuesto que sí. Pero ellos comenzar clases ya, entiendo que desde mañana, ministra. ¿Ya están vacunados estos docentes que van a participar en este plan de retorno semipresencial? De hecho, recordemos que los pilotajes están desde el 25 de agosto. Desde julio, el presidente de la República se pronunció en la necesidad de que las zonas rurales empiecen a retornar a clases porque lo pedían, lo solicitan, por las dificultades de conectividad, de acompañamiento de sus estudiantes, porque hay muy bajo contagio en muchas de las comunidades rurales. En ese sentido, hemos ido haciendo los pilotajes con excelentes resultados y, por supuesto, en estos momentos no es una condición. Sí estamos trabajando de la mano del Ministerio de Salud para la posibilidad que tenga el Ministerio de Salud, los gobiernos autónomos que están colaborando, de emitir pruebas rápidas, de tener un centro de salud siempre cercano, de estar muy alertas con los protocolos de información para inmediatamente implementar y activar los protocolos de aislamiento y de cuarentena cuando sea necesario. De esa manera, los 4 meses que estuvieron las instituciones en el pilotaje fueron realmente fructíferas, con mucha satisfacción de los estudiantes y cada vez mayor confianza de las familias. ¿Cuántas horas y cuántos días a la semana van a acudir las personas, los estudiantes que desean a clases en esta modalidad semipresencial, ministra? Cada institución educativa, y justamente ahorita es un ejercicio realmente muy valioso que ojalá se mantenga siempre, de autonomía responsable de cada institución educativa en diálogo con la comunidad docente, la comunidad de las familias y las autoridades locales. Y en ese sentido, si la escuela es pequeña, supongamos dos escuelas de diferente tipo, una escuela pequeña, en el país tenemos 2.072 unidocentes y bidocentes, significa que no tienen más de 35 estudiantes. Una que otra por las circunstancias y la migración y llegan a 50, no pueden tener nunca más de 15 estudiantes por aula porque son 2 metros de distancia, y si la escuela es pequeña, ellos pueden decir los niños de tal grado o tal grado van a venir solamente lunes, miércoles y viernes a tales asignaturas, por ejemplo, el resto continúan estudiando en su casa con las tutorías y guías de los docentes como se ha venido haciendo. Si la escuela es un poco más grande, también de la misma manera se define que solamente tales asignaturas, tales niveles. Eso es justo el plan de continuidad que tiene que entregar cada escuela al Ministerio de Educación y decirle así va a ser nuestra gestión. Garantizamos que así cuidamos a toda la comunidad educativa. Ministra, hay algunos reportes de especialistas médicos, incluso algunos con los que hemos conversado durante los días anteriores, y por lo que hemos visto también en las redes sociales, que dan cuenta de que estas, no sé si mutaciones, pero estas variantes, ¿no?, que ha ido desarrollando el virus y que ya han ingresado a nuestro país, están afectando a los menores de edad. Hay niños, hay incluso bebés que se han contagiado de COVID y que están pasando por problemas muy, muy graves y muy delicados. Entonces, yo no sé si eso también se tomó en cuenta en el COE, se conversó sobre aquello y qué es lo que van a hacer, más allá de las medidas de bioseguridad que conocemos, son las que hemos estado aplicando durante este año, pero qué más se puede hacer para evitar que los chicos se contagien, ¿no? Sí, en verdad, Alexis, lo que acabas de mencionar es un desafío a nivel mundial. El virus tiene, creo que, enloquecidos a todos los científicos, porque si algo terrible tiene este virus es justamente que no tiene patrones frecuentes y que va mutando y mutando, y es realmente, creo que, un gran desafío científico a nivel mundial. Lo que sí está realmente comprobado en todas partes es que estas medidas de autocuidado, es decir, una verdadera formación, sensibilización y responsabilidad de autocuidado y de los seres más allegados nuestros en círculos de influencia, digámoslo así, de protección, es lo único que está funcionando. Yo quiero recordar que este desafío que acabo de mencionar en otros países del mundo existen, por supuesto, y sin embargo, en los momentos de mayor confinamiento no han confinado a las escuelas ni los centros de cuidado infantil, porque de todas maneras, justo por esa falta de control, la escuela se vuelve un lugar más seguro. Se vuelve un lugar más seguro porque formamos a nuestros niños con verdaderos hábitos de convivencia en esta nueva normalidad y no están en entornos, como hemos visto en los medios claramente. A veces los padres no tienen cómo dejarlos y los llevan a sus compras, los llevan a sus festejos, los llevan a eventos públicos
o si están trabajando dentro de la casa, también hay una afectación psicoemocional. No olvidemos, no solo los aprendizajes, hay un incremento muy fuerte de depresión, de adicciones, por el aislamiento de un año entero. Estamos cumpliendo un año, es algo increíble. Solamente siempre digo, recordemos cuando la vaca fue ternero, cuando el doctor decía que tenemos fiebre y tenemos que quedarnos en reposo, ¿cuánto tiempo aguantábamos? ¿2 días? ¿3? Al cuarto estábamos realmente escapándonos por la ventana. Nuestros niños y jóvenes tienen un año. Entonces hay que evaluar la salud desde un enfoque integral. No solamente es el tema de contagio, que es obviamente lo primero y prioritario, pero eso solo se soluciona con responsabilidad y autocuidado. Y obviamente teniendo todas las medidas que se puedan, pero además de eso hay que ver la salud integral. Nuestros niños están enfermándose también psicológica y emocionalmente. Ministra, ¿qué va a pasar con otros establecimientos ya en el sector urbano que habían empezado un plan piloto y que se vio suspendido precisamente por este incremento constante de casos de COVID-19 a nivel nacional y sobre todo en la región urbana, en el caso de Pichincha, de Quito, por ejemplo? ¿Cuándo se van a reactivar este plan piloto? ¿Hay alguna decisión al respecto o definitivamente este año lectivo se va a concluir de manera telemática? En la costa ya, por supuesto, ya estamos finalizando el año lectivo y esperemos que cuando ellos se reincorporen el 7 de mayo, el plan de retorno siempre progresivo, seguro y voluntario y opcional esté más acelerado y el país más preparado para acelerarlo. Sin embargo, en la sierra continuaremos con el retorno por todas las razones que hemos mencionado y en cada sesión plenaria del COE Nacional se va evaluando la situación. Sabemos que en estos momentos tenemos un poco el rezago o el coletazo, si se quiere, de entre carnaval y las elecciones, la primera vuelta. Y por lo tanto hay que ir con muchísima cautela, eso es lo que está tratando de hacer el COE Nacional, ir con mucha cautela para la seguridad de todos. Es decir, van a esperar a que pase este otro feriado que se avecina, la segunda vuelta electoral, desconocer el impacto que esto tiene ahí, van a decidir si se reactiva o no este plan piloto acá en el sector urbano. Normalmente en todas las sesiones plenarias del COE Nacional se evalúa la situación y se va viendo la posibilidad de seguir aprobando estos pilotajes. Por lo tanto, realmente habría que esperar, pero es disposición del COE Nacional el seguir evaluando y el seguir apoyando el retorno progresivo, siempre que sea seguro, por supuesto, y de manera voluntaria. El caso de los chicos que todavía estudiando desde casa, ministra, ¿cómo se está trabajando y cómo se está reforzando lo digital para que no se queden por fuera del sistema educativo? Porque además, y sobre esto quisiera que usted nos haga una precisión, ¿cuántos niños, cuántos adolescentes han dejado la escuela y el colegio durante este último año por efecto de la pandemia también? Primero, ¿qué se está haciendo para reforzar lo digital? Y segundo, ¿cuál es el nivel de deserción escolar a esta hora en el país? Sí, bueno, ahí quiero aclarar que en el caso de los niños que decidan no y las familias que decidan de manera opcional no enviar sus hijos todavía de manera semipresencial, porque vuelvo a aclarar que viene a ser una semipresencialidad, de todas maneras obviamente se respeta por completo eso y en ese sentido el sistema educativo ha flexibilizado todas sus ofertas, incluso desde la normativa, y eso viene a quedarse porque se adecuó incluso la normativa, el currículo, todo. Aparte de eso, la plataforma educativa del Ministerio de Educación ya cuenta con cerca de 2,5 millones de usuarios permanentes. Ahí están todos los textos digitalizados, recursos, fichas pedagógicas y otras plataformas. Pero aparte de eso, repartimos los textos impresos, por supuesto, como siempre, y tenemos los programas de Educa TV en el repositorio, más una cadena nacional, o sea, en 1.600 medios más o menos tenemos comunicación permanente de cómo seguir las clases. En las radios tenemos 3 frecuencias diarias también y por supuesto los docentes están en permanente contacto. Los docentes no están solo en permanente contacto siguiendo los aprendizajes, sino también acompañando a las familias si tienen algún problema de violencia, un problema de salud, un problema emocional, para derivarlos a las respectivas instancias que se requiera. Y creo que este proceso de acompañamiento es el que ha hecho y ha evitado un posible quiebre emocional en el país después de un año de confinamiento. La labor de los docentes ha sido realmente no solo muy profesional, sino muy humana. Y eso es un gran reconocimiento y valoración a nuestros docentes del país. En cuanto al abandono escolar, estamos desarrollando una estrategia muy
muy completa y diversa en todos los niveles y sentidos para poder, primero porque es nuestro sentido de urgencia y por eso le dijimos sí a la educación desde el día mismo en que se declaró el estado de emergencia. Nosotros dijimos, nosotros no paramos, fuimos uno de los países más rápidos en siempre decirle sí a la educación y no parar nunca, buscando y enfrentando todos los desafíos. Debo decir que la conectividad se ha incrementado de todas las maneras, según las encuestas, se ha incrementado de un promedio de 30 a 35 que estábamos al inicio, ya estamos en un 75%. Entre todas las medidas que se han ido tomando con la suma de esfuerzos y con la colaboración también de todos. En cuanto al abandono, estamos con búsqueda activa. No tenemos en este momento un número muy exacto. Sabemos que, por ejemplo, en este año escolar se matricularon cerca de 50.000 estudiantes menos. Sin embargo, y también sabemos que ha habido una gran movilidad. Por ejemplo, del sector particular al sector fiscal se movilizaron 200.000 estudiantes. De la zona rural a la zona urbana, de la zona urbana a la zona rural, ha habido una gran movilidad porque las familias están buscando cómo seguir adelante en el contexto que tengan oportunidades. Y ahorita que estamos cerrando el ciclo Costa, tendremos un número preciso porque viene la entrega final de portafolios. Sabemos que los niños pasan el año, no les vamos a dejar de año porque no hemos podido garantizar un contacto diario y sería absolutamente excluyente decir que el niño que no pudo pasar de año, que no pudo contactarse y enviar su deber, pierde el año. Sería absolutamente cruel y excluyente y eso no lo vamos a hacer, pero sí tienen que entregarnos los portafolios y aprovecho para pedirlo. Esa es nuestra única forma de saber que el niño está en el sistema y de nosotros poder evaluar su proceso y su progreso. Allí tendremos ya una cifra exacta. Hasta tanto tenemos solamente alertas rojas de posible abandono, no el número, como por ejemplo que el 5% de estudiantes de la costa no entregó portafolios en el primer quimestre, pero esperamos a que quizás los entreguen ahora hasta finalizar el año, que es el 12 de marzo. Y también hay remediales. Y así vamos viendo. Los reportes que ofrecen los docentes en teletrabajo es otra forma nuestra de saber y por eso nuestra urgencia de tener contacto permanente con los docentes, por supuesto, para apoyarlos, para seguirlos capacitando, para motivarlos, pero para tener información muy actualizada de los estudiantes, identificar exactamente los estudiantes, quiénes son, dónde están, para apoyarlos y irlos a buscar, incluso a eso le llamamos la estrategia de búsqueda activa, para que retornen al sistema escolar. Mientras están en el sistema educativo los podemos ayudar desde cualquier manera. Una vez que han dejado el sistema educativo es muy difícil traer al niño de vuelta y por eso convoco a todos que nos ayuden en eso. Ministra, yo tengo dos inquietudes. Datos que presenta UNICEF relacionados a que un 15% de docentes no tiene contactos con sus alumnos o perdió el contacto con sus alumnos y que un 71% de docentes tiene mala conectividad, 20% comparte sus equipos en casa y 16% siente falta de motivación. Esos son datos de UNICEF, esos datos coinciden con los que maneja su cartera de Estado por un lado y por otro el COE ha prohibido actividades extracurriculares. Sin embargo, en ciudades como Guayaquil, por ejemplo, la alcaldía, su alcaldesa, ha pedido la autorización para que se celebren las graduaciones. ¿Cómo va a terminar este tema? ¿La competencia del Ministerio de Salud tiene que ver con esta autorización o es solo una decisión de los COEs? En el caso de UNICEF, quiero decir que uno de los apoyos que brinda UNICEF, que es parte del clúster humanitario de las Naciones Unidas, es el monitoreo permanente del sistema educativo. Y en ese sentido lo hace en articulación con el Ministerio de Educación. Eso quiere decir, es un trabajo conjunto, porque precisamente es un monitoreo que a nosotros nos da una guía de qué es lo que está sucediendo en el entorno. Y qué mejor si lo hace una instancia fuera del propio ministerio para que no seamos juez y parte, si se quiere. Tenemos dos miradas. En ese sentido, quiero decir que es un trabajo totalmente articulado. Lo que hace UNICEF son encuestas telefónicas a las familias, a los docentes, a los estudiantes, y va monitoreando las percepciones y la situación, las condiciones y cómo se siente la comunidad educativa. Así que, por lo tanto, sí, esa información que están manejando es en articulación con el Ministerio de Educación. Y justamente esa falta de contacto, lo que reportan los docentes que han perdido contacto con sus estudiantes, es algo que justamente nos preocupa de sobremanera y tenemos que ver qué hacer como sistema educativo. Tenemos la obligación de nuevamente aplicar todo tipo de mecanismo y estrategia para contactar a esos estudiantes. No podemos simplemente decir hemos perdido contacto, es nuestra responsabilidad tenerlos en el sistema educativo. En cuanto a las graduaciones,
la disposición de incluso la alcaldesa de Guayaquil, la disposición del COE Nacional y del Ministerio de Educación es que no se podrán celebrar graduaciones dadas las condiciones y la resolución del COE Nacional dentro de las instancias educativas. La disposición de la alcaldesa es que se lo puede hacer fuera de las instituciones educativas, acatando, por supuesto, los afores del COE cantonal y del COE nacional. Pero nosotros en eso respetamos por completo la disposición del COE nacional. Decía hace un momento usted, ministra, Perdón, ¿se fue el audio? Se perdió el contacto, ya. Alexis, no te escuchamos. Me parece que te silenciaste un momento. ¿Tenemos algún problema con la señal de nuestro compañero? En todo caso, ministra, yo le quería también consultar en el sentido de qué va a pasar, qué plan tienen ustedes para recuperar estos contactos con los alumnos que al parecer han desertado, y por otro lado, en qué medida o cómo puede ayudar el Ministerio de Educación con los alumnos problemas de conducta que usted mencionó hace un momento, depresión, el aislamiento y todo el efecto que ha provocado el permanecer encerrados en casa estudiando a través de una computadora. Sí, bueno, primero que todo, Yesenia, nosotros evitamos siempre la palabra desertar porque eso significaría que el estudiante no cumplió con su deber y es un desertor. Eso es muy cruel decirlo en estas circunstancias y por eso hablamos de permanencia escolar y abandono escolar, que es nuestra responsabilidad. Y ahí quiero decir que, por supuesto, es responsabilidad del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, pero también es responsabilidad de todo el país. Es una corresponsabilidad porque la educación es una responsabilidad de todos. La educación ahorita y más en estos momentos es en la escuela, es fuera de la escuela, es una sociedad que enseña y aprende todos nosotros, pero en ese sentido tenemos la base de datos de información actualizada, mucho más, de manera más precisa, para implementar campañas de comunicación, de sensibilización, de búsqueda activa, de, por supuesto, volverlos a insertar en programas compactados, en diferentes programas que tiene el Ministerio de Educación, para que ellos vuelvan otra vez a insertarse en el sistema educativo. Y estamos trabajando desde todos los niveles y convoco a todos a que nos apoyen. Todos tenemos un rol importante. Los medios tienen un rol esencial en motivar a la sociedad a que apoyemos a nuestros niños a que vuelvan al sistema educativo, las facultades de educación que nos envíen a sus estudiantes, apoyar en tutorías y demás a nuestros estudiantes. Es decir, todos tenemos algo que aportar aquí, pero aparte de eso, en el caso de la contención emocional, nosotros estamos trabajando con brigadas, aparte de la capacitación, tenemos Facebook Live permanentemente con padres y madres, con familias, con la comunidad, con los docentes, con estudiantes. Tenemos abiertos más de 14.000 chats con aulas estudiantiles para escuchar sus voces y los articulamos. Tenemos varios programas de formación en familia, el niño que transforma el mundo, las voces de los estudiantes, cantidad de programas para escuchar su voz, para que se expresen, para que se articulen y se comuniquen entre sí y sientan que por supuesto estamos juntos en una red de aprendizaje, de enseñanza y sobre todo de contención emocional, y tenemos capacitación expresa para los docentes, pero también para las familias y estudiantes de cómo manejar el flujo de emociones en estos momentos tan difíciles. Por otro lado, estamos también haciendo un diagnóstico progresivo a través de una caja de herramientas para ver cómo vamos implementando nivelaciones diferenciadas, porque en estos momentos todo es diferenciado. En qué nivel de desempeño y comprensión está nuestro estudiante y cómo hacer para irlo igualando en lo posible en el desarrollo de habilidades para que siga adelante con los estudios. Ahora sí me pueden escuchar. Sí, te escuchamos perfectamente. Algún problema en la conexión. Se nos va terminando ahí el tiempo con la señora ministra, que de paso queríamos agradecerle porque siempre usted tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones y eso a nosotros nos complace porque es de las pocas funcionarias, por no decir la única del gobierno, que asiste a las entrevistas. Y yo a propósito quería aprovechar esta oportunidad para preguntarle, ministra, por un lado, ¿cómo se vivió la salida de Juan Carlos Ceballos de la cartera de salud? ¿Qué tipo de remesón provocó a la interna? Porque vimos que hasta el último el presidente Moreno lo ha respaldado. Y quería preguntarle a usted también si se vacunó. Bueno, empiezo por lo más fácil. No me he vacunado, lo negué en las redes. No sé realmente cuál es la intencionalidad que hay. Eso es una parte de la explicación que voy a dar en la segunda parte de la respuesta.
¿Qué está pasando? Que hay un alto nivel de violencia mediática, de desinformación, de toxicidad, que todos la estamos viviendo. Y sí sería muy interesante analizar quién la dirige, cómo viene, por qué se emite esa cantidad de información falsa. No, no me he vacunado. Y por otro lado, en cuanto a la salida del ministro Juan Carlos Ceballos, como colega de gabinete, lo lamenté en el alma. Conozco a Juan Carlos Ceballos como persona, como profesional y como ministro, y solamente puedo decir cosas maravillosas de él, que se cometen errores en momentos de tensión, de angustia y de tanta confusión y de tanta toxicidad. Es muy fácil tener traspiés, muy fácil, pero creo que la sociedad en estos momentos tiene que estar muy informada de la verdad, de fuentes válidas, para enfocarse en los problemas y sus soluciones, y no caer en este ambiente tóxico que confunde a todos y que no nos permite enfocarnos en las soluciones que incluso está implementando el gobierno para salir adelante. Se les ha informado, ministra. ¿No fue un error el haber vacunado a la madre de parte del ministro? En mi criterio, simplemente debo decir que tan no lo pensó de una manera tan como todo el escándalo que se armó, que simplemente lo hizo a la vista y con total transparencia a su madre y a todas las personas de tercera edad que estaban cercas y que estaban en la fase piloto. Ministra, ¿se les ha confirmado, se les ha informado quién va a reemplazar al ministro Ceballos? No, no lo sé todavía. Muchísimas gracias, ministra. Siempre es un placer conversar con usted. Gracias nuevamente. Yo le reitero también mi consideración y mi respeto hacia usted por habernos siempre acompañado en las entrevistas con la gentileza que le caracteriza. Muchísimas gracias, ministra, y suerte en lo que resta de su gestión. Siempre hay muchas cosas buenas que decir en educación, así que gracias por el apoyo. Muy amable, ministra. Gracias.